hemos analizado el fenómeno físico, tanto la medición y la magnitud física. La magnitud física, ya saben, se divide en dos partes, por su origen y por su naturaleza. Y estas, a su vez, por su origen se divide en magnitudes fundamentales y tanto con magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son las que están viendo en la imagen, ¿no? Esos ejemplitos. Son varios que nosotros vemos en toda nuestra materia de física, pero las más primordiales que vamos a ver en sí para nuestro prefacultativo es longitud, tiempo y masa, o sea, en sí para nuestro avance, ¿no? Para los temas, pero esto es lo que es corriente eléctrica, también vamos a ver. Temperatura, van a analizar lo que es en el área de química. Intensidad lumínica, sí se analiza en la materia de física, pero ya tiene su tema aparte, o sea, es una física muy aparte de lo que ustedes ven conmigo. Después, cantidad de sustancias, eso lo van a ver en química, ¿no? Pero como ya les he mencionado, longitud, tiempo y masa es magnitudes mecánicas, ¿no? Y esto es lo que más vamos a analizar. Después hemos ido viendo lo que es las unidades, ¿no? Entonces, las unidades de longitud saben que se mide en metros, centímetros, kilómetros, pulgadas y tanto lo que es pies, ¿no? Y tiempo se mide lo que es en segundos, horas, minutos, días, así, ¿no? Después masa saben que es kilogramo, gramo, arroba, libra, ¿no? Y once, troy, toneladas también, ¿no? Entonces, esas unidades que ya ustedes conocen. Después hemos visto por su naturaleza que se subdivide en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son valores específicos de los vectores, ¿no? Mediante un valor único. Después, las magnitudes vectoriales se subdivide en tres dimensiones, puede ser, luego en dos dimensiones y puede ser en una dimensión. O sea, en sí lo que es las magnitudes vectoriales se pueden direccionar mediante un sentido y mediante el tamaño que tiene el vector, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser los vehículos siempre viajan en una dirección, obviamente, ¿no? Entonces los vehículos al moverse en una dirección obviamente están recorriendo un trayecto y llegan desde un punto hacia otro punto. Eso es el cambio de posición. Pero eso lo vamos a ver mayormente cuando entremos a cinemática. Después ya sabemos que las unidades y sistemas de unidades que hemos visto anteriormente, las más principales que se manejan a nivel internacional, ¿no ve? Es el sistema internacional. Entonces, para diferentes magnitudes fundamentales, ya les he mencionado que hay unas unidades específicas para este tipo de sistema. Entonces, hay la longitud, que es el metro, la masa en kilogramo, el tiempo en segundos, luego intensidad de corriente en amperio, temperatura absoluta en Kelvin, intensidad luminosa candela, luego la cantidad de material mol, y hay algunas magnitudes complementarias, que es el ángulo plano, el radián, y el ángulo sólido, el esteroradián, ¿no? Entonces, viendo también un poco más de los sistemas, si bien anteriormente hemos visto de las magnitudes fundamentales, también hay para las magnitudes derivadas. Entonces, en las magnitudes derivadas para este tipo de sistema internacional, como pueden ver, hay área o superficie que se mide en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos, la velocidad en metros sobre segundo, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad angular en radianes por segundo, la aceleración angular en radianes sobre segundo al cuadrado. Luego la fuerza o peso es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, pero esa combinación se transforma en newtons, que es la fuerza, ¿no? Luego el trabajo de energía, newton por metro, eso se transforma en combinación a joules. Luego la presión, que es newton sobre metro al cuadrado, en esa combinación de unidades, se transforma en pascal. Luego la potencia, que es joule sobre segundo, eso se transforma en watts. Y la densidad, que es kilogramo metro sobre elevado al cubo, ¿no? Entonces, estas magnitudes derivadas con respecto de estas unidades que están viendo de manera específica, está en relación, jóvenes, con respecto de las magnitudes fundamentales, ¿no ve? Entonces, no hay donde perderse, jóvenes. Luego también hemos visto lo que es la notación científica. Hemos visto por cantidades mayores y por cantidades menores. Entonces, acá
como pueden ver con respecto de esto, si la coma decimal desde el último dígito recorre hacia la izquierda, obviamente, miren, una cierta cantidad de números, entonces se genera una base de 10 con el exponente de la cantidad de dígitos que ha recorrido la coma decimal. Entonces, en este caso, miren, para números grandes, en este caso, la coma decimal, como se encontraba en el último dígito, al recorrer hacia la izquierda, ha ido recorriendo 8 dígitos. Entonces, al recorrer 8 dígitos, obviamente su potencia de esta base de 10 va a ser 8, ¿no? Luego, en caso contrario, si bien queremos hacer recorrer hacia la derecha, ¿no ve? Entonces, acá la coma decimal en estos números pequeños, como se encuentra más o menos detrás del número 0, entonces ahí va a recorrer hacia la derecha, como puede ver, una cantidad de dígitos. En este caso ha recorrido 9 dígitos. Entonces, respecto de donde se quede, el valor, que es el valor numérico, va a estar acompañado con una base de 10 y su potencia, en este caso, como ha recorrido hacia la derecha, va a ser negativa de la cantidad de dígitos que ha recorrido. Entonces va a ser 9, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplitos, como ustedes pueden ir viendo. Entonces ahí también lo pueden ir analizando también. Después, no solamente existe lo que es el sistema internacional, existe otros tipos de sistemas que se manejan. Entonces acá podemos ver esos otros sistemas. Entonces, hay el sistema absoluto y el sistema técnico. Entonces, en el sistema absoluto hay 3 subsistemas, jóvenes, que se subdividen. Entonces, el primer subsistema es el sistema MKS. Luego hay el CGS y luego el FPS. ¿A qué va estos 3 subsistemas? Con respecto de cada magnitud fundamental, que es la longitud, masa y tiempo, trabajan con unas unidades específicas. Entonces, el MKS para la longitud es metro, para la masa es kilogramo y el tiempo es segundo. Luego, para el CGS, la longitud es centímetro, la masa es gramo y el tiempo es segundo. Luego, para el FPS, la longitud es pie, y aquí ya les he mencionado anteriormente, entre paréntesis hay el FT, pero eso es en inglés, que significa foot, ¿no ve? Que es en español pie. Luego la masa se mide en libras y el tiempo en segundos. Ahora, para el sistema técnico considera como magnitudes fundamentales la longitud, fuerza y tiempo, como nos dice. Entonces, este sistema técnico se divide en otros 2 subsistemas, el MKS y el FPS. Pero, como menciona, solamente trabaja o considera la longitud, la fuerza y el tiempo, ¿no? Como menciona ahí. Entonces, este tipo de sistema va a ser para el MKS la longitud en metros, la fuerza en kilogramos fuerza y kilopondios. Esto es kp, significa kilopondios. Luego el tiempo en segundos. Luego para el sistema FPS, la longitud se mide en pies, la fuerza en libras fuerza y el tiempo en segundos. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a entrar a factores de conversión. En química, jóvenes, van a analizar más a profundidad lo que es factores de conversión. Lo que nosotros vamos a ver en nuestra materia es algo básico en convertir de una unidad a otra unidad, pero es necesario que ustedes sepan convertir o sepan convertir de una unidad a otra unidad, ¿no? Pero referentemente de la magnitud fundamental, ¿no ve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿para qué sirven estos factores de conversión? Son equivalencias numéricas que nos permiten cambiar de un sistema de unidades a otro. Entonces, a continuación se tienen algunos factores de mayor uso. Como ven, hay una tabla extensa de cómo existen los factores de conversión de equivalencia de una unidad a otra unidad transformada. Pero los más primordiales yo les voy a dar. Entonces, eso vamos a anotar en nuestro blog de notas o tabla gráfica, como ustedes deseen. Entonces me dan un minutito, voy a conectar esto. Esto es muy importante porque en nuestra materia, si bien digamos, no analizamos a profundidad factores de conversión, pero sí algunos factores de conversión tienen que saber de memoria. ¿Ya? Y en química van a saber mucho más todavía, ¿no? Entonces ahí es otra área que se analiza más estos factores de conversión, ¿ya? A ver, conectar esto.
ver. Conoce, ahora sí. Ya. Muy bien. Entonces, en los factores de conversión, aquí vamos a anotar factores. ¿Qué pasó? A ver, ahí. Factores de conversión. Esto por si acaso también les voy a pasar. Entonces, primeramente vamos a analizar para la longitud, ¿no? Esa magnitud fundamental. Entonces, lo que tienen que saber es la equivalencia de que un metro equivale a 100 centímetros. O también equivale a 1000 milímetros, por si acaso, de manera directa. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero convertir de metros a centímetros, entonces uso esta relación. Pero si yo quiero convertir de metros a milímetros, ya, entonces yo sé que un metro equivale a 1000 milímetros, ¿ya? Eso tengan mucho en cuenta, jóvenes, ¿ya? Ahora, otro también sabe muy bien que un centímetro es equivalente a 10 milímetros, ¿no ve? Y saben que un kilómetro es equivalente a 1000 metros, ¿no ve? De esa forma. Ahora, algo más que debemos analizar es con respecto de la pulgada y el pie. Entonces sabemos que un pie es equivalente a 30,48 centímetros. Luego sabemos que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, ¿no ve? Ahí está. Y esos son los primordiales, jóvenes, los que deben saber con respecto de la longitud para nuestra. Está bien, ¿ya? Entonces, eso ya es para nuestra materia. En química, otro mente. Entonces, ahora, para otra magnitud fundamental, estamos viendo la masa, ¿no? Entonces, en masa, ¿qué deben saber? Que un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Luego también deben saber que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Luego también deben saber que una arroba, o perdón, antes de eso, una libra, una libra es equivalente a 453,6 gramos, ¿no ve? Luego, una arrobita es igual a ¿qué? A 25 libras, ¿no ve? Y un quintal, ahí está, eso es equivalente a ¿qué? A 4 arrobas, o si no, 100 libras, ¿no? También de esas libras, ¿no? También de esas libras, ¿no? También de esas segundos también deben saber. Luego también saben que un día tiene 24 horas, ¿no? Luego saben que una semana tiene 7 días, ¿no? Ahí está, 7 días. Luego saben que un mes en sí, en promedio, jóvenes, tiene 30,5 días, ¿no? Pero este mes puede variar porque saben ustedes que los meses, tanto enero, febrero, marzo, cada uno de ellos difieren de la cantidad de días. ¿No ve? Ejemplo, en enero tenemos 31 días, en febrero creo que tenemos 28 días, ¿no ve? Entonces es mucho menor con respecto de enero. Entonces así va variando, 30, 31, 29 algunos también, ¿no ve? Pero eso es cuando te da un mes específico. Te dice el mes de enero. Entonces, ahí enero ya me está hablando. Entonces, tengo 31 días. Ya, ahí sí debo poner la cantidad de días del mes específico. Pero si no me hablase de cuál mes en sí es, entonces en promedio yo utilizo 30,5 días, ¿no? Luego también saben ustedes que un año tiene 365 días, ¿no ve? O si no, 12 meses, ¿no ve? Así de esa forma. Listo. Entonces, eso es lo necesario que ustedes deben saber, jóvenes, ¿ya? ¿Alguna duda, jóvenes, tal vez? ¿Alguna consulta, tal vez?
No, profe. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer problemitas de factores de conversión. Algo sencillo nada más, ¿ya? Vamos a hacer problemas. Entonces, aquí en problemitas vamos a convertir de una unidad a otra unidad. Entonces, problemas. Vamos con un primer problemita. Nos va a decir convertir 200 kilómetros hora en unidades de metro por segundo. Ya, muy bien. Entonces nos pide convertir de kilómetros hora en su valor de 200 a unidades de metro por segundo. Entonces no sabemos cuánto equivale, obviamente. Entonces lo primordial, ¿qué es lo que deben hacer? Identificar qué unidad debe convertir a otra unidad. Entonces miren, estos dos que estamos viendo acá están relacionados con respecto de la magnitud fundamental de la longitud. Luego, estos dos están relacionados con el tiempo, ¿sí o no? Entonces, debo buscar un factor de conversión que esté relacionado con esas dos unidades. Entonces, si ustedes recuerdan, un kilómetro en longitud es igual a 1000 metros. Ya tengo el factor de conversión para llegar de kilómetros a metros, ¿no ve? Luego el otro, yo sé que una hora equivale a 3600 segundos, ¿no ve? Ahí está. Entonces, de horas yo voy a llegar a segundos. Entonces, ya tengo identificados esos dos factores de conversión a utilizar. Entonces, empezamos a convertir. Me dice 200 kilómetros por hora, ¿no ve? Ahora, multiplico por un factor de conversión, ¿no ve? Transformado en fracción. Entonces, los factores de conversión que vamos a utilizar debemos expresar en fracción para eliminar la unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este primer miembro que estamos viendo acá, miren, ahí está, este que estamos viendo acá. Obviamente, para que se elimine con la unidad de kilómetros que está ahí arriba, tiene que ir abajo para que se elimine de forma cruzada. Ya. Entonces, ese 1 kilómetro va a tener que ir abajo. Luego, su restante equivalente, que son los 1000, entonces tendría que ir al numerador. Entonces, 1000 metros. Ahí está. Entonces, de esa forma, miren, los kilómetros se van a eliminar de forma cruzada y me queda la unidad que me ha pedido en metros. Luego, de la misma forma, para el denominador, como quiero convertir de horas a segundos, entonces ya tengo el factor de conversión identificado a utilizar. Entonces, ese factor de conversión lo voy a multiplicar transformado en fracción, ¿no ve? Entonces, ¿cuál voy a llevar arriba para que se elimine de forma cruzada? Como pueden ver, aquí está bajo la hora. Entonces, acá, que es equivalente a una hora, va a tener que ir al numerador. Y después su restante equivalente, que es 3600, entonces tendría que ir al denominador. Listo, con eso ya se van a simplificar hora y hora de forma cruzada. Entonces, al final, miren, jóvenes, nos está quedando en el numerador la unidad de metros y en el denominador la unidad de segundos. ¿Y qué es lo que tenemos que hallar? Su valor. Este valor tenemos que hallar. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Multiplicando valores tanto de arriba y tanto de abajo, ¿no? Eso debo hacer. Me dan un minuto, no sé qué es lo que ha explotado acá. Ya, me dan un minuto, por favor. Algo ha pasado acá.
Ya, jóvenes, continuaremos. No era nada alarmante. Ya, entonces calculando ahí 200 por 1000 dividido entre el denominador, como solamente hay 3600, lo vamos a dividir. Entonces ahí calcularemos ese. 200 por 1000 dividido entre 3600. Ya, muy bien. Entonces me ha salido un valor de 55,56, redondeando, por si acaso, con dos decimales. Luego les voy a mencionar cómo es el redondeo. Ya no se preocupen, está también las diapositivas. Listo, eso es nuestra conversión de 200 kilómetros hora, ahora equivalentes en metros sobre segundo, que es 55,56. ¿Ya? Entonces, eso es sencillito, jóvenes, como ustedes pueden ver, no es nada difícil, ¿no? Ahora, viendo un problemita más también con respecto de factores de conversión, vamos a ver acá. Miren, convertir, vamos a decir, 2 kilogramos sobre metro cúbico en gramos sobre centímetro cúbico. Esto vamos a convertir. Entonces, miren, jóvenes, identificamos las unidades a convertir. Aquí tenemos kilogramo y gramo. Ah, ya. Entonces, ¿qué factor vamos a utilizar? Un kilogramo es equivalente a 1000 gramos, ¿no ve? Ahí está. Ya sabemos qué factor de conversión vamos a utilizar. Luego acá de acá abajo, entonces sabemos que metro y centímetro están en relación de la longitud. Entonces sabemos que un metro es equivalente a 100 centímetros, ¿no ve? Listo, ya sabemos qué factores de conversión vamos a utilizar. Entonces ahí lo que vamos a hacer es convertir de kilogramos a gramos primeramente. Entonces antes copio lo que quiero convertir. Ahí está. Luego multiplico por el factor de conversión transformado en fracción. Y como podemos ver, el kilogramo, como se ve aquí arriba, entonces de mi factor de conversión que tiene ese kilogramo, lo llevo hacia abajo para que se elimine de forma cruzada. Luego su restante equivalente, que son los 1000 gramos, va a ir arriba. Ahí está. Y con eso, chao, kilogramos de forma cruzada. Listo, ya hemos convertido de kilogramos a gramos. Ahora, el de abajo, que es metro. Entonces, acá, utilizando este otro factor de conversión, lo voy a multiplicar transformado en fracción. Transformado en fracción. Transformado en fracción. Las unidades se lo eleva al cubo directamente. Listo. Entonces, con eso ya podemos eliminar de forma cruzada, cruzada. Listo. Y me sale un valor de 0,002. Ahí está, ¿no ve? Y este valor es más pequeño que la unidad, ¿no ve? Obviamente. Entonces, ¿puede transformar a notación científica? Sí, se puede transformar. Entonces, para transformar también acá, entonces, como ven la coma decimal, lo puedo trasladar detrás del número 2. Pero ¿cuántos dígitos va a recorrer? Aquí 1, 2 y 3. Entonces, recorre 3 dígitos. Entonces, acá, transformando en notación científica, va a ser 0,002 y aquí va a estar la coma, ¿no ve? Y la unidad obviamente no cambia, está en gramos centímetro cúbico. Pero hay un detalle antes de poner las unidades. Al mover la coma decimal se genera una base de 10, entonces lo multiplico una base de 10 y la potencia, como ha recorrido la coma decimal hacia la derecha, ya les he dicho, es negativo de la cantidad de dígitos que ha recorrido, entonces va a ser 3. Ahí está. Y luego su unidad, gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, estos ceros que estoy viendo tenemos que analizar. Miren, lo que está por delante de la coma decimal es un entero, que es el número 2, ¿no ve? Y delante de eso hay puros ceros, ¿no ve? Puros ceros en este caso. Entonces, esos ceros toditos se eliminan. Chao, chao y chao. Pero si hubiese por el intermedio uno, digamos aquí, uno, ¿no ve? Entonces, por delante de este cero hay uno. Entonces, como es diferente de cero ese uno, obviamente este no se lo elimina. No se lo elimina. Entonces, analizo a partir de este uno si hay otros ceros. Ah, ya. Entonces, hay el único cero. Bueno, este ya se elimina. Chao. Entonces, mi entero va a ser 102. ¿No ve?
Pero eso no es el caso, ¿ve? Entonces, no es el caso en nuestra situación. Entonces, había un cero. Entonces, obviamente se va a tener que eliminar ese cero. Y la coma decimal por detrás, que no hay dígitos, no hay números, nada. Entonces, obviamente la coma decimal voy a suponer que está ahí, obviándolo. Entonces, en sí, jóvenes, miren, lo que nos está generando en valor es 2 por 10 elevado a la menos 3 y la unidad gramos sobre centímetro cúbico. Listo, y esto es nuestra respuesta en notación científica, ¿ya? Pero eso mayormente lo van a analizar más en química, como les menciono, ¿ya? Listo, ¿alguna duda tal vez jóvenes con respecto de lo que hemos visto? Estos dos problemitas que son sencillos, básicos, en sí vamos a utilizarlo también para el blog posterior, pero vamos a hacer ya también ejercicios a su tiempo, ¿ya? ¿Alguna duda tal vez, jóvenes? Profe. Dígame. No, no hay ninguna duda, profe. Ah, ya, súper, súper, gracias. Ya, entonces, ahora vamos a ir viendo lo que es la continuación de nuestras diapositivas. Entonces, no hay ninguna duda con respecto de esto de factores de conversión. Es sencillo, pero en química, como les menciono, van a haber más cosas todavía. Así que de nosotros no es tan difícil. Es sencillo nomás convertir y nada más. Luego, redondeo de unidades. Eso es muy importante, jóvenes, porque en la situación de redondeo debemos ver qué cantidad de decimales tiene que tener nuestro valor o nuestra respuesta. Entonces, cuando hay cantidad de decimales que eliminar, obviamente tenemos que hacerlo mediante un orden, ¿no ve? Entonces nos dice acá, se aplica el redondeo de valores a una cantidad calculada. Obviamente, si tenemos más de 10 decimales y queremos reducirlo a algo más pequeño con una cierta cantidad de decimales, entonces debemos seguir algunas recomendaciones. Entonces aquí nos dice, que da como resultado varios decimales, obviamente, para lo cual se recomienda aplicar las siguientes reglas. O sea, ¿qué quiere decir? Eliminar esa cierta cantidad de dígitos o de decimales desde el último decimal hacia adelante, ¿no ve? Hacia la izquierda, si quieren. Entonces, en ahí, cuando vamos a eliminar esos decimales, hay ciertas reglas que debemos analizar. Entonces, son tres reglas para ese dígito o decimal a eliminar. Primeramente, si el dígito es, si dice el decimal es mayor a 5, entonces el siguiente decimal se le suma una unidad, obviamente. Luego, segundo regla, nos dice si el decimal es menor a 5, el siguiente decimal no cambia, dicen, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante. Luego, inciso C, si el decimal es igual a 5, se analiza el siguiente decimal en dos aspectos. Entonces, quiere decir, si el decimal a eliminar es 5 justamente, es igual a 5, entonces el siguiente decimal que está al lado izquierdo, jóvenes, se debe analizar en dos aspectos. Si ese decimal a analizar es par, entonces dice se le suma una unidad. Y si en caso fuese contrario, que es impar, entonces no cambia. Entonces aquí pueden ver esos ejemplitos, jóvenes. Creo que alguien quiere ingresar. A ver, veremos. Un ratito. Ahí está. Listo. Entonces acá, ¿qué es lo que podemos ver? En redondeo para enteros quiere decir que no va a haber decimales, obviamente, cuando es un redondeo a enteros. Entonces acá, como pueden ver, hay dos decimales, ¿no ve? Entonces empezamos a eliminar desde el último decimal, que es el 4. Entonces al eliminar ese decimal, según las reglas, debo analizar al decimal. Entonces, obviamente, eso es menor que 5. Entonces, como es menor a 5, el siguiente decimal, que es el 8, no va a cambiar, va a ser el mismo número. Entonces, sigue siendo 8. Ahora, ese 8 tengo que eliminar, entonces ahí ya sigo las reglas. Entonces, ese valor es mayor a 5. Entonces, como es mayor a 5, al siguiente decimal o dígito, en sí, dígito que está por delante de él es el número 2, entonces se le aumenta una unidad. Entonces, si era 2, ahora se vuelve 3. Y con eso ya se eliminan los decimales porque me está pidiendo el redondeo a enteros. Entonces, había sido 33. Luego de los demás ejemplos es de la misma mecánica, ¿no? Como ustedes pueden ver, analizando las reglas.
Luego para los décimos es cuando nos dice que tiene que ser un redondeo con un solo decimal. Luego para centésimos cuando son dos decimales y para milésimos cuando son tres decimales, ¿no? Ahí está. Todos los ejemplitos ustedes lo pueden ir viendo, jóvenes. Pero la calculadora te lo puede hacer automáticamente el redondeo, jóvenes, por si acaso, ¿ya? Entonces ahí no sé si tal vez tuviesen su calculadora a la mano. A ver, les voy a enseñar algo bien importante. Me dan un minuto, voy a activar mi calculadorita que yo tengo, ¿ya? Un ratito me dan, voy a dejar de compartir para abrir mi calculadora que yo tengo, que más o menos es el similar a ustedes, pero les voy a enseñar cómo se redondea con la calculadora, cómo se programa en la calculadora. A ver, denme un minuto. Aquí. ¿Dónde está? No, aquí ver esto. ¿Qué pasó? Está aquí. No, está aquí. Tal vez. No. Voy a descargarlo, me da un minutito. Científica para PC. Aquí creo que está este. Vamos a sacar por descargar. Científica para PC. Este yo creo. Tu descarga. Ya está, creo.
Ya. La siguiente clase les voy a enseñar un poquito a utilizar la calculadora. Voy a buscar un buen emulador. Continuaremos con el avance, no se preocupen. Ya, ahora sí. ¿Qué estábamos? Ya, redondeo, ¿no? Entonces, ahí ya saben cómo se redondea respecto de las reglas, ¿no? Después tenemos lo que son figuras geométricas. Entonces, ya ustedes conocen algunas figuras, como es en 2D y tanto en 3D. En dos dimensiones mayormente se utilizan lo que son las áreas de superficie con respecto de la figura y mayormente tiene fórmulas para calcular, ¿no? Entonces, para el triángulo pueden ver que el área es igual a base por altura sobre 2 y el perímetro de un triángulo es la suma de todos sus lados, ¿no? Entonces, si tiene 3 lados el triángulo, entonces lo sumas y eso es perímetro. Luego de un cuadrado, el cuadrado como tiene 4 lados, al sumar esos 4 lados nos va a dar 4 veces el mismo lado, obviamente, porque tiene el cuadrado los mismos lados. Luego su área, que se encierra por dentro del cuadrado, es a al cuadrado, un lado elevado al cuadrado. Luego un rectángulo, sabemos que tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales. Entonces la parte superior y tanto la parte inferior, que son esas dos rectas, obviamente son iguales de tamaño. Luego el lado izquierdo y tanto el lado derecho también son iguales de tamaño. Entonces el perímetro va a ser la suma de esos todos lados. Entonces va a ser este lado más este otro lado que son iguales, dos veces ese lado. Luego el de arriba y tanto el de abajo va a ser dos veces ese lado, ¿no? Listo. Después el área simplemente es la base por la altura, ¿no? Luego un rombo, también ustedes saben muy bien que tiene diagonales. Entonces un diagonal mayor y un diagonal menor. Pero ¿cuáles son esas diagonales? El que une los vértices con respecto de cada lado, ¿no ven? Entonces ahí tienen que ver eso. Pero mayormente el rombo no se analiza mucho, ¿ya? Pero eso es un detalle muy importante que ustedes deben saber. Ya, después también hay otros tipos de cuerpos, si bien nosotros vemos en dos dimensiones estas figuras, que hemos visto triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, también en tres dimensiones se pueden ver esas figuras, pero ya en profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Miren, aquí el cubo, obviamente, si nosotros vemos una cara nada más, estamos viendo al cuadrado. Pero si nosotros lo proyectamos hacia el fondo con la misma distancia del lado que tiene una cara, entonces obviamente va a tener la forma de un cubo. Entonces el volumen para determinar de un cubo es igual a un lado, que es A, que se repite en todos lados, elevado al cubo, nada más. Luego un prisma, podemos ver que tiene una cara como un rectángulo. Luego, al proyectarlo como una profundidad, que es B en este caso, entonces obviamente va a tener un ancho. Entonces, al tener un ancho o un espesor también puede denominarse, entonces ahí tenemos un prisma. Entonces, ¿qué quiere decir un prisma? Obviamente el volumen que tiene ese prisma va a ser la base por la altura y por el ancho, ¿no? Luego un cilindro, ¿qué característica tiene un cilindro? Que tiene un círculo en la parte superior, ¿no ve? En dos dimensiones, que es una circunferencia. Luego, si lo proyectamos hacia abajo, ¿no ve? Entonces va a tener una proyección circular a una cierta altura. Entonces es por eso que en esta parte inferior también existe un círculo. Si ustedes le cortan a este cilindro, obviamente van a tener un círculo, ¿no ve? En dos partes, pero. Entonces acá en la forma del cilindro tenemos una ecuación. Nos dice el volumen es igual a pi radial cuadrado por la altura. Luego una esfera, obviamente, es una proyección de entorno de círculos. Entonces, si tenemos una esferita, obviamente va a estar proyectada por dos círculos, tanto uno vertical y otro horizontal. Tanto puede ser inclinada y en otras direcciones, ya que el círculo puede girar en tres dimensiones debidamente en cada plano. Pero eso lo van a ver mayormente en matemáticas. Ahí les van a explicar mucho más sobre la esfera. Y para ello tenemos la ecuación de volumen igual a 4 tercios de pi por el radio, ¿no? Elevado al cubo. Entonces, esas cositas muy importantes de las figuras geométricas.
Lo van a ver mayormente en el área de matemática, pero más también lo van a ver en química, porque ahí tienen que analizar lo que es los envases donde van a formular una reacción química y deben saber con respecto de que ese cuerpo tiene una forma. Entonces, al tener esa forma, obviamente los líquidos al introducirse ocupan el volumen de la figura, ¿no ve? Entonces, esas cositas ya lo van a analizar más en química, jóvenes, ya como les menciono. Listo. Entonces, eso es nuestro tema de unidades y medidas, jóvenes, ya como pueden ver. ¿Tuviesen alguna pregunta de alguna parte tal vez que no hayan entendido o está todo claro, jóvenes? Para que así vayamos avanzando, porque vamos a entrar ahora a lo que es análisis dimensional y eso sí o sí tienen que saber, jóvenes. Y les voy a enseñar todo lo que es básicamente el concepto y vamos a hacer problemitas también. ¿Tienen alguna pregunta de este temita, jóvenes? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ya, está bien. Gracias. Ya, vamos ahora a avanzar lo que más nos interesa. Aquí debí grabar, ¿no? Dice grabar narraciones, animaciones, transiciones, entradas de lápices y gestos de puntero láser. Ya, bueno, había habido grabación. Entonces, vámonos ahora a nuestro blog de notas. Acá. Entonces, acá vamos a poner tema número 2. Tema número 2. 2, vamos a ver análisis dimensional. Eso es muy importante porque eso es lo que entra al examen, jóvenes. Al examen. Ya. Entonces, primero, un concepto vamos a analizar. Concepto. Entonces, ponemos análisis dimensional. Sirve para verificar las dimensiones de una ecuación, eso, ¿no? De una ecuación. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, para que así me tengan más claro sobre este análisis dimensional. Ahora, entonces vemos los tipos de dimensión. Entonces acá vamos a ver tipos de dimensión. Se tiene, aquí vamos a poner, se tiene los siguientes tipos de dimensión. Ahí está. Están, ¿no? Está conectado. Ah, ya está conectado. Porque hace rato parece que se ha salido. Entonces tal vez hay problemas con el internet, a veces se baja, a veces sube también, a veces está fluido, a veces rápido, lento también, un problema el internet de Tigo, ¿no? Tanto suben los precios, pero lo que es la calidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Ya, entonces se tienen los siguientes tipos de dimensión. Entonces, ¿cuáles vamos a analizar primordialmente en nuestras ecuaciones? Entonces, aquí debemos analizar lo que son las magnitudes pero mecánicas, ¿no? Mecánicas. Entonces, las que ya conocemos, obviamente, es la longitud, luego la masa y luego el tiempo, ¿no? Esos tres magnitudes mecánicas, ¿no? Y todo esto se va a basar en esos tres, nada más, ¿ya? Ahora, transformando esto en dimensión, va a tener las siguientes abreviaciones, jóvenes. Entonces, en dimensión. Entonces, quiere decir que la longitud se va a transformar en dimensión en la letra L. Luego la masa se va a transformar en la letra M mayúscula.
Luego el tiempo se va a transformar en dimensión con la letra T minúscula. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Eso es algo bien importante. Entonces, veremos en un ejemplo. Van a ver que esto es sencillito de lo que nos habla de análisis dimensional. Después lo vamos a ir complicando. Verificar, decimos verificar si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Listo. ¿Y de qué ecuación estamos hablando? Les voy a mencionar acá. Velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. Y les voy a describir cada una de esas variables acá. Donde, decimos, donde v es velocidad. Velocidad. Luego x es distancia, ¿no? Distancia. Luego t es el tiempo. Ahí está, listo. Esto es un problemita sencillito para analizar en análisis dimensional. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer primeramente, jóvenes? Tienen que analizar la ecuación. Ahí está la ecuación. Entonces, tienen que ver cada una de esas variables de lo que significa o lo que está descrito. Entonces, esta B, como pueden ver, nos menciona que es velocidad. Luego, esta X nos menciona que es distancia. Luego, este tiempo nos menciona que es tiempo, ¿no? La letra T. Entonces, ya sabemos qué significa cada una de esas variables. Entonces, ¿qué es ahora lo que hacemos? Para nuestra solución, entonces, cada una de ellas transformamos a dimensión para luego reemplazarlas en la ecuación. Entonces, acá, miren, jóvenes, la B nos ha dicho que es velocidad, ¿no? Velocidad. Y sabemos de referencia que la velocidad, miren, en unidades se mide en metros sobre segundo en el sistema internacional, ¿no ve? O ustedes lo han visto en sus vehículos o algún vehículo que mide en kilómetros por hora cuando va avanzando. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que las unidades o las magnitudes a utilizar, jóvenes, en velocidad está en relación del numerador que es longitud, ¿no? Ahí está, longitud. Luego en el denominador está en relación del tiempo, ¿no ve? Ahí está, esos dos relacionados al tiempo. Entonces, quiere decir que en dimensión esta longitud se va a transformar en L y este tiempo se va a transformar en la letra T. Ah, ya. Entonces, en síntesis, miren jóvenes, la velocidad transformando en dimensión había sido L sobre T. Ahí está, ¿no ve? Entonces, esa es su unidad de medición de la velocidad. L sobre T, que es velocidad. Entonces, ahí podemos ver que ahora la distancia, que es sencillo, miren, la distancia, se puede medir en longitud, ¿sí o no? En metros, kilómetros, centímetros, pulgadas, pies. Entonces, automáticamente, como es longitud, obviamente esta distancia X se vuelve en dimensión la letra L. Y el tiempo, como es tiempo también, entonces obviamente este se transforma en dimensión con la letra T mayúscula. Listo, ya está lo que es identificado para estas variables de lo que ha significado de cada uno en dimensión. Entonces ahora nosotros la ecuación vamos a transformar en dimensión. Entonces decimos ecuación en dimensión. Y vamos a transformar cada una de las variables de lo que hemos hallado en dimensión. Entonces acá, miren, la velocidad, ya sabemos que en dimensión es L sobre T. Ya, muy bien, L sobre T. ¿Y esto es igual a qué? Nos ha dicho que es distancia, ¿no ve? Y esa distancia en dimensión es L. Ah, ya, entonces ahí arriba L. Y luego está dividido entre T. ¿Qué es T? En dimensión tiempo T. Entonces ahí T mayúscula. Listo. Y ustedes pueden ver que el lado izquierdo, que es L sobre T, es lo mismo que el lado derecho.
Entonces, al ser iguales estos dos jóvenes, entonces se dice que es la ecuación dimensionalmente correcta. Ahí está. Dimensionalmente correcta, ¿no? Ahí está. Correcta. Listo, con eso ya se ha terminado el problema. Como pueden ver, nada difícil, sencillito, ¿no ve? Si tuviesen alguna pregunta, no hay problema, los vuelvo a repetir, no hay problema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Tal vez. Ya. A ver, veremos, tal vez sean... Me he salido, no, está bien, ahora sí, continuaremos. Ahora, no solamente acaba ahí lo que es análisis dimensional, tenemos que analizar otras cositas. No simplemente, digamos, en una ecuación solamente son variables. A veces hay en la descripción que no nos va a mencionar respecto de una variable. Entonces ya debemos tomar como incógnita. Luego va a haber valores, ¿no ve? Un 2, un 3, un 4, un 5. Entonces ahí va a haber también potencias y va a haber todavía otros tipos de funciones, va a haber funciones trigonométricas, logarítmicas también. Entonces ahí ya debemos tratarlo de otra forma a esas descripciones, jóvenes. Entonces aquí les voy a mencionar un subtítulo 2 sobre las notas que deben considerar en análisis dimensional. Entonces ponemos notas, ahí están, notas. Entonces, primera nota, miren, primera nota, vamos a anotar. En, en análisis dimensional, los exponentes no cambian en dimensión. Dimensión. Ahí está. Un primer análisis, ¿no? Luego, segundo, miren, las bases, si tienen valores, perdón, valores numéricos, un ejemplo, les puedo dar un medio, 3, 5, ¿no ves? Raíz cuadrada de 2, así sucesivamente, como son valores numéricos. Entonces, estas se transforman en unidad. Ahí está. Coma. Al igual que funciones trigonométricas, ¿qué quiere decir? Va a estar el coseno de un argumento, luego el seno de un argumento, luego el tangente de un argumento, y así sucesivamente los que conocen como funciones trigonométricas. Luego los logaritmos y coma, vamos a poner coma, los logaritmos. Estamos hablando del logaritmo natural de un argumento, luego el logaritmo neperiano de un argumento, luego otros también que son la letra E, exponente, que es la letra E. Luego tenemos el pi, que es denominado con esta simbología, que tiene un valor también. Entonces, estas también se conceden, decimos estas también
se transforman en unidad, ¿no? Ahí está. Listo. Después un tercero. A ver, ¿qué es lo que me estoy olvidando? Ya. Si en caso, decimos si en caso, una de las variables no, no tiene descripción, entonces se lo considera incógnita. Listo, muy bien. Entonces, esos aspectos muy importantes que deben considerar. Aquí creo que estoy equivocado. Tiene que ser, ¿no? Argumento, ¿no? Ya. Listo. Entonces, primera nota nos dice, en análisis dimensional los exponentes no cambian en dimensión, o sea, permanecen tal como están, valores numéricos, variables y demás. Luego, segundo, las bases si tienen valores numéricos como medio, 3, 5, raíz cuadrada de 2, puede tener tal vez perdón, no potencia, nada que ver, lo que es un valor de 0, puede ser un ejemplo, valores negativos, obviamente estas se transforman en unidad. Al igual que también que las funciones trigonométricas, coseno de un argumento, seno de un argumento, tangente de un argumento, luego puede estar el secante, cosecante, lo que es desde de las funciones trigonométricas. Luego también para los logaritmos, que hay logaritmo natural de un argumento, logaritmo neperiano de un argumento. Y tanto el exponente tanto el pi también, que son valores numéricos obviamente, si ustedes ponen en su calculadora el que tienen ahí como que significa exponente, les va a dar un valor. Luego el pi también, si lo ponen, les va a dar un valor, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando, también se transforman en unidad para el análisis dimensional. Ahora, dice, si en caso una de las variables no tiene descripción, entonces se lo considera como incógnita. ¿No ven? Entonces, en nuestro caso anterior, sí teníamos para cada uno la descripción. B, velocidad, X, distancia y T, tiempo. Entonces, cada uno de ellos se han transformado en un análisis dimensional. Pero si no hubiese, obviamente permanece como incógnita, ¿no? Ahí está. Y haremos algunos ejemplos, van a ver que hay varios ejemplos respecto de esto. Entonces, veremos un ejemplito sencillito también de esta parte. De la misma forma, vamos a demostrar, a ver, verificar la siguiente ecuación que es dimensionalmente correcta. De la misma forma, vamos a copiar, no ha copiado del todo. Ahí está. ¿Cuál ecuación vamos a hacer? Esta ecuación sí también voy a mencionar acá. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, esta ecuación lo conocen ustedes, es de caída libre. Entonces, voy a describirles lo que significa cada variable. Entonces, donde decimos v sub 0 y tanto v sub f son velocidades, ¿no? Velocidades. Luego el G es gravedad, ¿no? Gravedad. Luego el H es altura, ¿no? Altura. Listo, ahí está nuestro problemita, ¿no? Entonces nos pide verificar si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Ya nos da la ecuación y nos da lo que es la descripción de cada una de esas variables que estamos viendo ahí. Entonces, B sub F y tanto B sub 0 es velocidad, luego G es gravedad y tanto H es altura. Entonces, este 2 que estamos viendo ahí, entonces se considera como la unidad para transformar en análisis dimensional. Pero estas potencias que estamos viendo acá, acompañadas de estas variables, como son potencias, no se los toca, permanecen tal como está, no se transforman a dimensión, como han dicho en la primera nota. Ya, entonces tenemos que considerar esas cositas, ¿sí o no, jóvenes? Entonces acá,
Ecuación, perdón, solución, vamos a ver qué dimensiones tiene nuestras variables. Entonces acá, como es b sub f y tanto b sub 0, nos ha dicho que son velocidades. Entonces ya hemos visto hace rato lo que es velocidades. Entonces la velocidad sabemos que tiene longitud sobre tiempo en análisis, o perdón, en magnitudes fundamentales. Luego, transformando análisis dimensional, nos ha dicho que es L sobre T, ¿no ve? Entonces, allá sabemos a qué se va a transformar estos dos en análisis dimensional, a L sobre T. Listo. Luego, para el siguiente, que es gravedad, entonces ahí sabe muy bien que la gravedad es constante, ¿sí o no? 981 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, referentemente a sus unidades, sabemos que este es longitud, representante a la magnitud fundamental. Luego, este segundo sabemos que viene del tiempo, ¿no? Ahí está. Y entonces ahí viendo nuestro en magnitudes fundamentales, entonces va a ser longitud sobre tiempo elevado al cuadrado. Pero como estamos transformando a dimensión, obviamente abajo, arriba va a ser longitud con la letra L y abajo el tiempo con la letra T y esto elevado al cuadrado. Listo, ya sabemos que la letra G por estas referencias se va a transformar en dimensión L sobre T al cuadrado, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué más tenemos a la altura? Entonces, la altura sabemos que es en longitud donde se mide. Entonces, obviamente, si es longitud, aquí directamente, entonces se va a transformar en L para el análisis dimensional. ¿No ve? Listo, ya tenemos identificados nuestras variables en qué dimensiones se van a transformar. Entonces, ahora sí, ecuación en dimensión. Vamos a transformar ecuación en dimensión. Listo. Entonces, cada una de las variables. B sub f ya sabemos que se transforma en L sobre T. Muy bien. L sobre T. Ahora, el detalle, como hay una potencia, obviamente les va a afectar a cada uno, ¿no ve? Entonces, tanto al numerador y al denominador. Entonces, antes de hacer afectar, entonces encierro en un paréntesis a L sobre T y lo elevo a esa potencia que tiene, que es cuadrado. Listo, eso es igual a ¿qué? Nos ha dicho B sub 0 y B sub 0 es en dimensión L sobre T. Ya, muy bien, L sobre T. Pero como tiene potencia, les va a afectar a cada uno. Entonces voy a encerrar en un paréntesis y ahí está elevado al cuadrado. Luego más, y este, como hemos visto, es un valor. Entonces, obviamente, en dimensión se vuelve la unidad, ¿no ves? Se transforma en unidad, lo que nos ha dicho. Entonces, ahí este va a ser 1. Ahora, multiplicado por g. El g ya hemos identificado en dimensión, es L sobre T al cuadrado. Muy bien, listo, ponemos en dimensión. Luego multiplicado por la altura, que es h, entonces eso se mide en longitud, entonces su dimensión va a ser L nada más, ¿no? Pero se preguntarán, ¿dónde ha ido este valorcito, no ve? Este valorcito de 981. Entonces, si nosotros ponemos acá ese 981, jóvenes, en dimensión va a seguir convirtiéndose en 1 porque es un valor numérico, ¿no ve? Entonces ahí se obvia eso. ¿Ya? Si quieren pueden poner, pero en dimensión se va a volver. Entonces no hay tal cambio que pueda suceder. Entonces reducimos nuestras expresiones. Primeramente vamos a distribuir este cuadrado, tanto al numerador y denominador, aquí también. Y después acá vamos a unir estas dos L's, ¿no? Por propiedad. ¿Sabe? Ya ustedes también han debido avanzar lo que es potenciación o teoría de exponentes, ¿no ve? Entonces saben muy bien que una base respecto de otra base, ambos elevados a una potencia, obviamente la potencia se distribuye tanto al numerador y denominador, entonces va a tener a elevado a la n dividido entre b elevado a la n. Luego hay otra propiedad, nos dice que si las bases son los mismos en una multiplicación, pero sus potencias son diferentes, entonces yo lo puedo unir en una misma base, pero sus exponentes se van a sumar en este caso, ¿no? Listo, entonces ahí utilizamos esas propiedades. Entonces distribuyendo vamos a tener lo siguiente, va a ser el paréntesis desaparece, va a ser L al cuadrado dividido entre T al cuadrado. Y esto va a ser igual a que distribuyendo esa potencia también va a ser L al cuadrado sobre T al cuadrado. Luego más, aquí 1 por L. Obviamente L por L va a ser L al cuadrado, ¿no ve? Ustedes saben muy bien que una variable
de la misma potencia, obviamente se va a elevar al cuadrado. O si no, utilizando esta ecuacióncita, obviamente al sumar sus potencias, 1 más 1 va a ser 2 de la misma base, ¿no? Entonces no hay dónde perder. Luego esto está dividido entre t al cuadrado. Muy bien. Ahora, estos dos que se están sumando, obviamente son de la misma dimensión. Es como decirles que la suma de dos variables o si no de dos bueno, variables algebraicas, entonces esto nos va a dar dos veces la misma variable algebraica, ¿sí o no? Entonces, en este caso da la misma situación. Entonces va a ser L cuadrado sobre T al cuadrado igual a L cuadrado sobre T al cuadrado más L cuadrado sobre T al cuadrado. Entonces, como es la misma dimensión que lleva cada uno, entonces va a ser dos veces L al cuadrado sobre T al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Luego, aquí hemos generado un valor numérico. Obviamente, en análisis dimensional no existe. Entonces, acá este se vuelve unidad. Entonces, ahí lo que reduce es nuestra expresión en análisis dimensional a L cuadrado sobre T al cuadrado igual a L cuadrado sobre T al cuadrado. Entonces, miren, el lado izquierdo es lo mismo que el lado derecho. Entonces, obviamente, esto es dimensionalmente correcta, ¿no ven? Entonces, ahí está, jóvenes. Como pueden ver, nada difícil, ¿no ven? Este vamos a copiar ahí para que se note. Ahí está. Listo, jóvenes. Entonces, ¿tuviesen alguna pregunta tal vez al respecto? ¿Está todo claro? Ya. Continuaremos. No solamente hay acaba los problemas, hay más problemitas. Entonces vamos a hacer otro problemita. A ver. Pero ya saben cómo es la situación, ¿no? Entonces ahí ya saben cómo transformar en dimensión. Con respecto de las bases, las potencias no se tocan, solamente este valor que es la base de 2, entonces lo transformamos en unidad, ¿no ven? Listo. Entonces aquí vamos a hacer otro ejemplito con respecto de lo que hemos mencionado anteriormente, de que no nos da una descripción y tenemos que considerar como una variable. Entonces acá, vamos a decir hallar las dimensiones de A de la siguiente ecuación. Listo, entonces tenemos la siguiente ecuación. Me va a decir, a ver, ya está, muy bien. Entonces, velocidad es igual a menos la gravedad por el tiempo. Ahí está. Luego nos va a describir. Entonces, donde dice V es velocidad. Velocidad. Luego G es gravedad. Luego T es tiempo, ¿no? Ahí está. Tiempo. Listo, entonces ahí está nuestro problemita, miren. Entonces, primeramente, como les he dicho, la ecuación con su descripción de cada una de las variables. Entonces, la ecuación nos está dando B, una descripción que significa velocidad. Muy bien. Luego la A no conocemos y además nos pide hallar las dimensiones de esa A. Ah, ya, entonces va a ser mi incógnita. Luego G es gravedad. Ah, ya sabemos cómo trabaja la gravedad. Anteriormente ya hemos visto sus unidades en dimensión, es L sobre T al cuadrado.
Luego t, ya sabemos que en dimensión es t. Ya. Entonces, eso es lo único que debemos considerar respecto de nuestra ecuación en su análisis, ¿no? Listo. Entonces, ahora para la solución, como les he mencionado, la solución, primeramente ustedes describen a las variables en dimensión. Entonces, como es b, la velocidad, entonces en dimensión se va a transformar a L sobre T. Luego, la letra G, que es gravedad, se va a transformar en dimensión. Hace rato ya lo hemos visto, L sobre T al cuadrado. Luego, la siguiente variable que es T, se va a transformar en dimensión con la letra T mayúscula, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Y como ya lo hemos visto anteriormente, ya sabemos que llevan esas dimensiones, esas variables, según la descripción, ¿no? Ahora sí, vamos a reemplazar. Entonces decimos, ecuación en dimensión. Dimensión. Listo. Entonces, transformando cada una de las variables en dimensión. Entonces, la b, que es velocidad, en dimensión nos ha dicho que es L sobre T. Muy bien. ¿Y eso es igual a qué? A A. Y A, como no conocemos en su descripción qué significa y además debemos hallar sus dimensiones de esa A, entonces se considera como incógnita. Ahí con la misma letra A. Luego, esto está restado con la letra G que es en dimensión L sobre T al cuadrado. Ahí está, entonces reemplazamos. Luego multiplicado por T, eso en dimensión es T mayúscula, ¿no? Ahí está, muy bien. Listo, entonces solamente como pueden ver de esta ecuación es despejar esta variable o incógnita que es la A para ver en qué dimensiones trabaja, jóvenes. Pero antes reduciremos nuestras expresiones. Entonces de manera cruzada acá puedo ver que en el numerador y tanto en el denominador hay T. Entonces, con respecto de mayor grado y del menor grado, se reduce la cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, de acá arriba tiene un solo T y acá abajo, como tiene elevado a una potencia cuadrática, quiere decir que hay dos veces ese T. Entonces, de manera cruzada, voy a reducir en el numerador que tiene 1 con respecto del denominador, reduciéndolo en 1. Entonces, de 2 se va a reducir a 1 nada más. Entonces, ¿qué vamos a tener reducido? Va a ser L sobre T igual a seguimos como incógnita la A, menos L sobre T. Ahí está, jóvenes. Listo. Ahora sí voy a despejar como si estuviésemos aplicando matemática. Entonces, despejando la letra A, hay alguien que le está restando. Entonces, ese que está restando, al otro lado lo voy a llevar a sumar. Entonces, va a ser L sobre T más L sobre T. Y eso es igual a A, ¿no? Que tenemos ahí. Listo. Como estos dos términos son semejantes con L sobre T, obviamente se va a volver dos veces L sobre T en esa suma de esos dos. Entonces, eso va a ser igual a A. ¿Listo? Y como en dimensión no tenemos valores numéricos, obviamente este valorcito de 2 se va a transformar en 1, ¿no? Entonces nos queda que la variable o la incógnita A había sido en dimensión a qué? A L sobre T. ¿Listo? Y con eso ya se ha terminado el problemita, ¿no? Esas son sus dimensiones de la incógnita A. ¿Tuviesen alguna pregunta, jóvenes? Tal vez. ¿Está todo claro? Ya. Ahora les voy a dejar un ejercicio para ustedes, para que vayan resolviendo, ¿ya? Según todo lo que hemos visto. Entonces acá, y luego lo vamos a resolver conmigo, obviamente, ¿no ve? Entonces les voy a dar este problemita para que vayan resolviendo. Así que vayan preparando una hojita con su bolígrafo y luego van a copiar el enunciado y luego van a resolverlo ustedes en su hojita. Y al finalizar, cuando les dé el tiempo
tiempo, así cuando finalice el tiempo que les voy a dar, obviamente me van a decir qué respuesta han tenido, ¿no ve? Y con eso vamos a ir verificando de lo que yo voy a resolver. Pueden resolver de la misma forma o también resolver de otra forma, no hay problema, solamente que tienen que llegar a la misma respuesta, jóvenes, ¿ya? Listo, entonces vamos a decir de la misma forma en este ejemplito, hallar las dimensiones de B, vamos a ponerlo ahora, ya no va a ser A, va a ser B. Ahora, ¿de qué ecuación? Esta ecuación, les voy a mencionar acá, esta ecuacióncita. Entonces acá va a ser X igual a B sub 0 por B menos un medio de G por T elevado al cuadrado. De la misma forma, donde B sub 0 es velocidad, luego G es gravedad, T es el tiempo y X, aquí falta X, va a ser igual a la distancia, ¿no? Ahí está, distancia. Listo, eso es el problemita. Van a resolverlo. Tienen 10 minutos, pero antes los voy a orientar para que vayan resolviendo. Miren, de la ecuación, de la descripción de las variables, me está dando X, que es distancia. Luego B sub 0, que es velocidad. Y esta B mayúscula no nos está describiendo. Ah, ya, entonces esa es la incógnita. Luego, este un medio, como es un valor, se va a transformar en unidad en dimensión, ya sabemos. Entonces, luego G es gravedad, ya sabemos de qué dimensiones lleva. Luego T, aquí tenemos, ¿no? Su dimensión. Luego esto como es potencia cuadrática, no cambia, va a acompañar a la dimensión. ¿No ve? Listo, ya está todo descrito. Entonces, ya saben lo primero que se hace en solución. Primeramente, de todos estos que hemos descrito, de las variables, vamos a ver qué dimensiones va a tener. Luego vamos a transformar la ecuación en dimensión y luego recién despejamos la variable o la incógnita que nos está pidiendo hallar el problema, ¿no? Entonces les daré 10 minutitos, jóvenes. Ahorita es 9:31, les voy a dar hasta 9:41, ¿ya? Por favor, vayan resolviendo ese problemita para que vayan practicando, ¿ya?
Ya, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la dimensión de B? Pueden aquí escribir en mensajes de llamada. T menciona. Ya. ¿Alguien más que haya hallado? ¿Está bien? ¿Correctamente? Otra vez hallado otra respuesta, ¿no? Ya, vamos a verificar. Entonces, sus dimensiones vamos a analizar de la variable B. Entonces, acá, en la solución, primeramente, como les he mencionado, vamos a identificar de las variables que nos ha descrito sus dimensiones, ¿no? Entonces, primeramente acá, para X, que es distancia, obviamente su dimensión es L. Luego, para lo que es B sub 0, que es velocidad, su dimensión es L sobre T, ¿no? Luego, para G, que es gravedad, obviamente, ya lo hemos analizado anteriormente, su dimensión es L sobre T al cuadrado. Ya tiene que quedar claro eso. Luego hemos visto que T, que es tiempo, en dimensión es T mayúsculo, ¿no? Ahí está, todito ya en dimensión de lo que nos ha descrito. Luego, ahora debemos transformar la ecuación en dimensión. Entonces decimos, ecuación en dimensión, ¿no? Dimensión. Ahora, cada una de las variables, primeramente de x en dimensión es L. Muy bien, y eso es igual a B sub 0. Es en dimensión es L sobre T. Muy bien. Luego multiplicado por B. B mayúscula es incógnita. Ah, ya, entonces permanece como incógnita B. Luego menos dice un medio que es en dimensión a la unidad. ¿No ve? Ahí está. Luego multiplicado por G, que en dimensión es L sobre T al cuadrado. Listo, después multiplicado por T, en dimensión es T, ¿no ve? Y esto tiene que estar elevado al cuadrado. No hay que olvidarse de su potencia que tiene ahí. Listo, eso ya es la ecuación en dimensión. Entonces, reduciendo nuestras expresiones, pueden ver que en este término, de manera cruzada, como son de la misma potencia y la misma base, se pueden simplificar reduciendo en la unidad. ¿No ven? ¿Y qué es lo que nos queda? Miren, va a ser L igual a L sobre T por B, que es la incógnita, luego menos en este término que hemos analizado, nos queda solamente L, ¿no? Entonces debemos despejar esta incógnita, jóvenes. Entonces, primeramente, lo que suma o resta tiene que ir al otro miembro. Entonces, como podemos ver, aquí hay un valor, o perdón, una dimensión que está restando. Entonces, eso va a ir al otro lado a sumar. Entonces, va a ser L más L. Y eso va a ser igual a ¿qué? A L sobre T por B, ¿no? Ahí está. Luego reducimos L más L, eso es 2 veces L, ¿no? 2 veces L. Y eso va a ser igual a ¿qué? A L sobre T multiplicado por B. Y este 2, como hemos generado a partir de la suma, obviamente en dimensión no existe ese valor. Entonces lo transformamos en unidad. Se transforma a unidad ese valor. ¿Qué ha pasado con mi tabla? No quiere dar. Un minutito. Ahora sí. Entonces, perdón, nada que ver esto. El 2 estamos hablando. Entonces, el 2 se convierte en dimensión a la unidad. Entonces, nos queda simplemente L, ¿no? Y esto va a estar multiplicado por ¿qué? Miren, jóvenes, lo que queremos es hallar la incógnita B. Entonces, este que está dividiendo al llevar al otro lado va a ir a multiplicar. Entonces, acompaña esa L. Entonces, ahí viene. Luego, este que está multiplicando, que es L, como está multiplicando a la B, entonces al otro lado lo pasamos a dividir. Entonces va a estar dividido entre L. ¿Listo? Y eso va a ser igual a B, que hemos dejado en el segundo miembro. Listo, entonces de manera cruzada, como pueden ver, podemos simplificar L, ¿no? Entonces me queda la unidad. Entonces, en fin, lo que tenemos para B nos dice que es igual en dimensión a T
nada más, ¿no? Su dimensión de B es T. Listo, con eso ya hemos terminado nuestro problemita, jóvenes. ¿Alguna duda tal vez que tuviesen, jóvenes? Y lo que nos han mandado como respuesta Fabricio Aguilar está correctamente, jóvenes. Entonces, respecto del problema, tal vez tuviesen alguna pregunta. ¿Está todo claro, jóvenes? Ya, no hay dudas. Entonces, miren, jóvenes, con respecto de análisis dimensional, hasta aquí es relativamente sencillo, no es nada difícil. Sí, para la siguiente clase vamos a hacer ejercicios de exámenes pasados, ¿ya? Ahí les voy a enseñar lo que es la equidad de la equidad de términos en homogeneidad. Entonces ya vamos a resolver problemas y también vamos a analizar potencias donde van a existir variables. Ahí también les voy a enseñar cómo debemos hallar el valor de esas variables, ¿ya? Pero eso es para la siguiente clase. No nos va a dar tiempo para ver esos tipos de problemas. Entonces, si tuviesen alguna duda sobre este temita, por favor, quisiera que me pregunten. Ya, no hay ninguna pregunta. Entonces, esto es lo que hemos avanzado el día de hoy. Les voy a subir al grupo de WhatsApp en unos minutos, lo voy a convertir a PDF y directamente les voy a subir. Así que de eso no se preocupen. Pero sí quisiera que ustedes vayan viendo todo lo que hemos avanzado, porque para la siguiente les voy a dar ya su banco de problemas y de esos problemitas vamos a resolver algunos, no todos, por si acaso, y algunos que no resolvamos ya tienen que ir practicando ustedes, ¿no? Entonces, de esa forma ya ustedes ya tienen que ir practicando para que vayan resolviendo cualquier tipo de problema, no solamente los que estamos mencionando. Entonces, en los exámenes mayormente se varían lo que son los problemas. No son los mismos que se repiten de cada año o tal vez de un examen anterior. No hay tal cosa, ¿ya? Entonces eso quiero que tengan mucho en cuenta, jóvenes. Listo, jóvenes. ¿Tuviesen alguna pregunta tal vez de lo que hemos avanzado, tal vez o de otra cosa, o no sé, tal vez alguna inquietud que tuviesen también? Dime, Henry. Levanta la mano. ¿Tienes alguna consulta, Henry? Ya. Bueno, no hay consultas. Para la siguiente clase vamos a terminar con unos problemas más complicados de exámenes pasados. Después vamos a ver algo, bueno, no todo también de lo que es el tema de vectores. Vamos a alguito, vamos a ver de esa parte. Y después ya a la subsiguiente también vamos a hacer ejercicios y demás de vectores. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando los temas. Entonces es importante que ustedes también estén en la clase, ¿ya? Pero puntual, por favor, quisiera que empecemos más o menos 8 hasta las 8:05, por lo menos. Así para que tengamos un poquito más de tiempo y podamos resolver problemas, porque estar esperándolos así 15 minutos no es conveniente, porque si bien, digamos, está uno y yo avanzo desde 8:05, entonces los demás ya están desconectados,
¿no ve? Entonces, en ese lapso de 10 minutos. Entonces, para no tener esos problemas, por favor, les pido que estén por lo menos hasta 8:05, que entren toditos, ¿ya? Claro, va a haber algunos que van a entrar después, no hay problema, ¿ya? Pero quiero que la mayoría esté en la clase para que así avancemos, ¿ya, jóvenes? Y no perdamos mucho tiempo. Ya, listo, jóvenes. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Se cuidan y que tengan una buena noche. Hasta luego.